Vamos a abrir la Biblia, pero antes vamos a orar. Padre querido que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. De todo corazón, muchas gracias por la oportunidad que tenemos ahora de abrir tu palabra. Vamos a pensar en la misión. ¿Por qué nos dejaste la misión? ¿Por qué nos pidiste que nosotros predicáramos el Evangelio? ¿Cuál es la función de la misión en la vida del cristiano? Pero como el escritor bíblico escribió, siendo inspirado por ti, no queremos abrir la Biblia sin pedir tu dirección. Por eso clamamos a ti, oramos, te suplicamos que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos venga en este momento e ilumine nuestro entendimiento para entender tu palabra. Oh Señor, durante la semana hemos llevado el mensaje, la invitación a muchas personas. Suplicamos que tu Espíritu trabaje en el corazón de esas personas y ellas vengan esta noche o se conecten a la transmisión del mensaje para recibir tu palabra. Gracias por todo, gracias porque somos herramientas en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, en esta oportunidad voy a leer por lo menos 3 textos. El primero está en San Mateo capítulo 28, a partir los versículos 19, tal vez 18, 19, 20, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos 2 versículos han sido como una especie de bandera para el pueblo cristiano. Seguramente que tú has escuchado predicar muchos mensajes acerca de este texto. El Señor Jesucristo, antes de irse, nos dio la misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero mi tema no es ese. Mi tema es la razón por qué el Señor le dio la misión a los discípulos. Porque el versículo 16 y 17 explican, dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esto sucedió ya después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos se dirigieron a Galilea, al monte donde el Señor les había dicho. Y ahora mira lo que dice el versículo 17. Y cuando le vieron, los discípulos, cuando vieron a Jesús, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Dudaban de qué? Dudaban de que era el mismo Señor Jesucristo. Dudaban que había resucitado. No creían. Porque siempre en la historia de la iglesia ha habido gente de corazón duro. Tal vez en este mismo momento muchos de ustedes tienen dudas en su corazón. Hay gente que dice, no, si yo no veo, no creo. No, a mí nadie me convence. Dudas con relación a la organización de la iglesia, dudas con relación a la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, algunos no creen en el Espíritu Santo. No creen que el Espíritu Santo es Dios. Dicen que el Espíritu Santo es Jesús, pero que no es Dios. En fin, hay muchas teorías acerca del Espíritu Santo. Hay muchas dudas en el corazón. Hay gente que duda, ¿qué harán con el diezmo? Los líderes, ¿qué harán? ¿Cómo administrarán? ¿Cómo usarán ese dinero sagrado? En fin, dudas. Y yo creo que dudar no es malo, dudar es parte de la naturaleza humana. Si el ser humano no hubiera abrigado dudas en su corazón, no hubiera llegado a descubrir todo lo que descubrió. Por lo tanto, la duda sana te lleva al estudio, a la investigación y al descubrimiento. Dudar no es malo. Pero existe la duda enfermiza, la duda que te atormenta, la duda que te destruye. Y ese era el problema de los discípulos. Tú les muestras y no creen. El propio Señor Jesucristo se les estaba presentando y ellos no creían. Y entonces, como algunos dudaban, ahí viene el versículo 18. Y Jesús les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos. O sea, aquí en el Evangelio de San Mateo, Jesús presenta la misión como un remedio para el problema de la duda. Si tienes dudas en tu corazón, y por más que estudias, más dudas, y te preguntas, pero Dios mío, esta duda me está haciendo mal, me está destruyendo, me está haciendo perder la fe, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces sigue el consejo de Jesucristo. Comprométete con la misión. Comprométete con la misión. Acepta la misión que el Señor te ha dado de ir por todo el mundo, pero tú comienza por tu barrio, por la familia que conoces, por tus compañeros de trabajo, y predica el Evangelio. Haz discípulos. ¿Qué cosa es hacer un discípulo? Es tomar una persona, hablarle de Jesús y llevar a esa persona a seguir a Jesús, a caminar con Jesús cada día. Si el tiempo me da, yo voy a hablar un poco del discipulado más adelante. Bueno, esta es la versión de Mateo. Pero, ¿y qué dice Marcos? ¿En qué contexto Marcos presenta la misión? Ahí tenemos que abrir la Biblia en San Marcos capítulo 16. A partir del versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, a los discípulos, el Señor Jesús, después de resucitado. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Cuál era el problema de los discípulos aquí en la versión de Marcos? Era la incredulidad, la dureza del corazón, primos hermanos de la duda. La duda, la incredulidad, la dureza del corazón hacen mal al cristiano. Tal vez en este momento estoy predicando a alguien que tiene el corazón duro. Hace tiempo estás escuchando la palabra de Dios, pero parece que tu corazón se vuelve un corazón de piedra, el evangelio no penetra, y eso te hace mal, querido, porque comienza una lucha en tu corazón. Porque por un lado, la mente te dice acepta, y por otro lado, el corazón duro no acepta, porque estás arraigado a tu tradición, a tu historia, a tu vida pasada, y no quieres. Esa lucha no te hace bien, esa lucha te hace mal. Ya dije que la duda es buena, la duda sana es buena porque te lleva a investigar, a conocer, a estudiar. Tal vez tú estás estudiando la Biblia justamente porque has sido llevado al estudio de la Biblia por la duda, pero la duda enfermiza se vuelve incredulidad, dureza de corazón. Eso no te hace mal, porque la duda enfermiza no te lleva a investigar con el deseo de aprender, te lleva a negar, a argumentar con el deseo de no moverte del suelo que has pisado toda tu vida. Y eso no te hace bien, porque la vida es crecimiento, todos tenemos que crecer. Y crecer es salir del terreno que pisas y pisar un terreno nuevo. Si no, no estás avanzando, no estás creciendo. Esto es doloroso porque a veces cortar los lazos con la historia o dejar la historia, yo no diría ni cortar los lazos con la historia, no tienes que cortar lazos con nadie, pero dejar la historia, reconocer como parte bonita de tu vida, pero avanzar, eso no es fácil. Entonces los discípulos estaban dudando, y ahora como estaban dudando, viene el Señor y les dice, id por todo el mundo, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, en Marcos, Jesús presenta la misión como remedio para la duda. En Mateo, ¿no? En Mateo, Jesús presenta la misión como remedio para la duda. En Marcos, Jesús presenta la misión como remedio para la incredulidad y para la dureza del corazón. Ahora, si tú vas al Evangelio de Juan, vas a ver que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, trancadas, con miedo de los judíos. Ahora, ¿cómo iban a cumplir la misión si estaban con miedo? El miedo es perjudicial porque el miedo te anula, el miedo te inmoviliza, el miedo te incapacita de avanzar.
Tú sabes que hay mucha gente que no consigue un empleo por miedo. Tiene miedo de tocar la puerta, miedo de hablar, miedo de aplicar, miedo de ser entrevistado. El miedo te paraliza. El otro día encontré un joven estudiante que me decía, pastor, yo no sé qué me pasa, porque yo estudio para el examen. Ya tengo todo en la mente, todo en la punta de la lengua, pero cuando llega la hora del examen me paralizo. No me recuerdo de nada de lo que he estudiado y eso me hace mal. Sí, porque el miedo paraliza. Hay gente que tiene miedo de crecer, miedo de avanzar, miedo de aprender. El miedo anula a la persona. El primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de Adán y Eva fue el miedo. Por eso cuando Dios llegó al jardín y Adán estaba oculto y Dios llamó a Adán, ¿dónde estás? Adán respondió, Señor, estaba aquí. ¿Y por qué estás ahí? Porque tuve miedo. Antes del pecado no había miedo. Ahora, ¿cuál es el remedio que Dios tiene aquí para el cristiano, para resolver el problema del miedo? Pues ahí viene el Señor Jesús y les dice, así como yo os he enviado, así como el Padre me envió, yo os envío. Él nos envía al cumplimiento de la misión como remedio para el miedo. Y si vamos a Lucas, la misma cosa, incredulidad, miedo, duda. Y Jesús presenta la misión. Quiere decir, en la versión de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la misión no es dada al ser humano porque Jesús tiene que predicar el evangelio y no tiene cómo hacerlo y entonces está pidiendo ayuda, la colaboración del ser humano. No es así, querido. En los 4 evangelios, la versión de sus escritores bíblicos es que Jesús nos dio la misión no porque Él necesite que nosotros cumplamos la misión, sino porque nosotros necesitamos cumplir la misión para sacar de nuestro corazón el miedo, la duda, la incredulidad, el resentimiento, la amargura. Porque cuando tú estás comprometido con la misión, cuando tú estás trabajando, cuando tú estás ocupado, no hay lugar para esas mariposas que vuelan por la cabeza y se anidan en tu cabeza, para esos sentimientos de dolor, de emoción que se apoderan de tu corazón. No, porque tú estás comprometido con la misión. Mira, hace muchos años atrás, cuando yo era pastor de iglesia, porque aunque tú no creas, porque siempre me has conocido tal vez como evangelista, el predicador que va de un lugar a otro, que predica en un país y en otro. Yo he sido pastor de iglesia también cuando joven. Durante 5 años yo fui pastor de iglesia. Entonces yo visitaba a mis hermanos, yo los ayudaba, yo los animaba, yo les predicaba cada sábado, yo buscaba a las personas que estaban queriendo estudiar la Biblia para estudiar con ellos. Yo cumplí mi ministerio. Pero había una hermana muy interesante. Era una hermana de más o menos unos 60 años. Una hermana quejosa, se quejaba por todo, reclamaba por todo, criticaba por todo. Y ella llegaba a mi casa a las 6 de la mañana, a veces a las 5:30 de la mañana ya estaba tocando la puerta. Ahora, yo estaba haciendo una campaña de evangelismo. En ese tiempo yo no tenía automóvil, nada. Yo me movilizaba a través de los ómnibus. Terminaba de predicar en las conferencias allá en el barrio distante de mi casa, allá por las 9:30 de la noche. Ahí tenía que conversar con los hermanos porque yo era el pastor de ellos, tenía que darles atención espiritual. Tomaba un ómnibus, después tomaba otro ómnibus, llegaba casi a medianoche cansado. Lógico que a las 5:30 pues yo estaba durmiendo todavía, descansando. Pero ella ya me tocaba la puerta y reclamando. Y me decía, si el pastor no visita a su oveja, entonces la oveja viene a visitar al pastor. Pastor, esta no es hora de dormir. Usted es un ministro del evangelio. Usted tiene que estar ya predicando el evangelio. Pero ella no sabía que yo a medianoche había llegado de predicar el evangelio. Ella pues se había acostado a las 6 de la tarde, tranquila. Entonces a las 5 de la mañana ya estaba despierta. Pero el problema de esta hermana era la amargura en su corazón. Cuando uno hablaba con ella, se daba cuenta que ella guardaba dolor, resentimiento, amargura.
criticaba a todo el mundo, no había nadie bueno para ella, en la iglesia todo estaba mal. Y un día, yo me estaba preparando para salir a las actividades. Ese día tenía un día bien atareado porque habían atropellado a un hermano, estaba en el hospital y quería hablar conmigo. Había otro que había sido preso porque se equivocaron de persona y había que visitarlo, ayudarlo ahí en la prisión. En fin, yo estaba saliendo y la hermana aparece ahí. Pastor, he venido para que haga una oración conmigo. Ella casi cada 2, 3 días estaba tocando la puerta. Le digo, mira hermanita, yo no te voy a negar una oración, voy a hacer la oración, pero ahorita no, yo estoy ocupado. Hay un hermano en el hospital, hay otro hermano en la prisión, yo tengo que resolver esto. Tengo que salir, no puedo darte tiempo hoy día. Porque, queridos, los pastores también somos seres humanos. A veces hay hermanos que uno tiene paciencia, pero pues ellos están ahí, ¿no? Mortificando, atormentando, y ese día yo estaba casi sin paciencia. Le dije, mira hermana, hoy no te voy a atender, hoy voy a atender las otras 2 personas que están necesitando urgentemente de mí. Ella me dijo, pero ¿cómo, pastor? ¿Usted me va a dejar en esa situación? Le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, ayúdame, aquí está la dirección, ve a la delegacia, a la comisaría, al puesto policial, visita a esta persona, trata de ayudar a esa persona, mientras yo voy a visitar al que está en el hospital atropellado. Y después de ahí yo corro por allá, vengo por aquí. Nos encontramos aquí o nos encontramos en la delegacia y yo oro contigo. Pero ahora, en este momento no puedo. Gracias, aquí está la dirección. Se fue. Yo me fui. Volví a las 10 de la mañana, porque cuando llegué a la delegacia, al puesto policial, ya habían soltado al hermano. Llegué a las 10 de la mañana a mi casa, ella no estaba. 11, no estaba. Mediodía salí a almorzar, no estaba. Entonces yo pensé, esta hermana ya no viene, se ha enojado conmigo, se ha molestado conmigo. Al día siguiente, martes, no apareció. Al día siguiente, miércoles, no apareció. Teníamos culto de oración, yo me fui a predicar el miércoles en la noche, y cuando estaba predicando la vi sentada ahí mirándome. Y pensé, seguramente que al terminar el sermón me va a dar otro sermón a mí. Y efectivamente, cuando terminé la predicación, me fui a la sala pastoral y ella vino. Y me agarró. Le digo, mira hermana, antes que me digan nada, quiero decirle una cosa. Yo la esperé. Terminando el hospital, yo fui al puesto policial, usted no estaba. Me vine aquí, usted no estaba. Me vine a la casa, usted no estaba. Entonces yo le esperé, no es que yo no cumplí. Ella me dijo, no, pastor, no vine a reclamar nada. Y eso era interesante, porque era la primera vez que no venía a reclamar nada. No vine a reclamar nada. ¿Y a qué viniste? Me dice, pastor, yo fui al puesto policial. Ese hombre lloró, vino el abogado, lo soltaron, era un malentendido, pero después me quedé conversando 1 hora, acompañé al hombre a su casa y él estaba arrepentido de muchas cosas, que no que estaba cometiendo delitos, pero su vida no andaba bien. Y él dijo, Dios ha permitido todo esto para hacerme ver mis errores. Y después en la casa lo animé, lo ayudé y hizo una oración con él y se quedó tan tranquilo. Pero pastor, la persona más feliz fui yo. Entonces estoy viniendo ahora para pedirle, ¿no tiene más direcciones de personas que yo pueda visitar? A partir de ese día esa hermana se volvió en una especie de brazo derecho mío. Me ayudaba a dar estudios bíblicos, me ayudaba a visitar y nunca más la vi amargada, resentida, llorosa, reclamando. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que la palabra de Dios dice. Cuando el Señor Jesucristo encontró discípulos llorones, llenos de duda en el corazón, reclamones, incrédulos, ¿qué hizo? Les dijo, hijos, el remedio para el problema de ustedes es la misión. Por tanto, aquí está la misión. Vayan, cumplan la misión, prediquen el evangelio, hagan discípulos y cuando ustedes se den cuenta, yo ya estaré volviendo para llevarlos conmigo para el reino de los cielos.
Oh querido, yo quisiera que tú pienses en esto. Dios no te dio la misión porque Él no pueda predicar. Dios es Dios. Si Él quisiera en un minuto, el mundo todo ya está evangelizado. ¿Para qué necesita de ti o de mí? Él no necesita de nosotros. Él puede predicar el evangelio solo. Un día Dios tenía un mensaje para Balaam. No había pastor, no había evangelista, no había anciano de iglesia, no había instructor bíblico, no había nadie. Lo único que había un asna. Dios tomó el asna, le dio el bosquejo, el asna predicó, el asna habló en el nombre de Dios. Y Balaam se dio cuenta que estaba recibiendo el mensaje divino. Ahora, cuando estuvo Jesús en esta tierra, dijo, y si estos callaren, hasta las piedras hablarán. Quiere decir, Dios puede predicar el evangelio solo. Podría predicar el evangelio con los ángeles, porque los ángeles se le ofrecen a Dios para venir al mundo y predicar el evangelio. Podría predicar el evangelio con los animales. Podría predicar el evangelio hasta con las piedras. Entonces, ¿para qué te necesita a ti o a mí? No. Él no nos dio la misión porque necesite de nosotros. Nosotros necesitamos cumplir la misión para encontrarnos con Jesucristo cuando vuelva en gloria y majestad. Te voy a ilustrar lo siguiente. Tú sabes que el cristiano, para alcanzar la salvación, para entregar su vida a Cristo, para ser perdonado, para ser justificado, no necesitas hacer nada más que levantar los ojos al cielo y decir, Señor, soy un pecador, ayúdame. No necesitas cumplir nada, cumplir ningún requisito, solo arrepentirte, reconocer que no puedes, pedir ayuda de Dios, ya estás perdonado. Pero después, para permanecer cristiano hasta el día de la venida de Cristo, ahí necesitas hacer tres cosas. Estudiar la Biblia todos los días. Todos los días. Vivir en espíritu de oración. No digo orar, sino vivir en espíritu de oración. No solo cuando oras antes de salir de casa, sino mientras estás andando en la calle, vivir en espíritu de oración, relacionando todo lo que haces con el Señor Jesucristo. Estudiar la Biblia, vivir en espíritu de oración y buscar una persona y traerla a Jesús. Cuando tú haces esas cosas, estás haciendo como el ser humano. Mira, el ser humano para nacer no hace nada, la madre lo hace todo. Pero una vez que ha nacido, para llegar a ser adulto, sano, necesita comer todos los días, necesita respirar bien. Y necesita moverse, porque el que no se mueve se atrofia y muere. Igualito es en la vida espiritual. Para nacer en Cristo no haces nada. Pero para crecer en Cristo, para permanecer fiel hasta la venida de Cristo, tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días, aunque no tengas ganas. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque mientras carguemos la naturaleza pecaminosa, no vamos a tener ganas de buscar a Dios. No vamos a tener deleite en el estudio de la palabra de Dios. Nos vamos a deleitar en navegar en el internet, en mirar la televisión, cualquier cosa. Pero no vamos a encontrar gozo en el estudio de la palabra de Dios. Pero tienes que esforzarte, porque así como el enfermo tienes que esforzarse para comer, porque enfermo que no come muere, así también el cristiano tiene que esforzarse para alimentarse de la palabra de Dios, porque si no lo hace, muere. Tienes que usar la palabra de Dios todos los días como tu alimento. Y después tienes que respirar espiritualmente a través de la oración. Saca las toxinas de tu corazón, háblale a Jesús, a través de la oración. Y tercero, tienes que moverte. ¿Qué cosa es moverte? Tienes que caminar, tienes que andar espiritualmente. ¿Pero cómo? Buscando a otra persona para Cristo. Ahora, la estadística es terrible, porque las estadísticas muestran que en las iglesias más misioneras del mundo, no sé si la tuya es, pero en las iglesias más misioneras del mundo, apenas 10% de los hermanos se comprometen en la misión. Está buscando personas para traerlas a Jesús. Y 90% solo canta, va a la iglesia una vez por semana, participa de los programas, escucha sermones.
y piensa que está listo para encontrarse con Jesús. No, querido, no es así. Por eso la sierva de Dios dice, el primer impulso de un corazón que ha sido transformado es salir y buscar a otra persona para Cristo. Ahora, si una persona pasa 10, 15, 20 años en la iglesia y nunca ha salido a buscar a otra persona para Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que su corazón nunca ha sido transformado. Y si no ha sido transformado, entonces ¿cómo heredará el reino de los cielos? Oh, querido, este asunto es mucho más importante del que tú imaginas. El cumplimiento de la misión, el buscar otra persona para traerla para Jesús. Y en esta semana tú tienes la oportunidad de ir y buscar personas. No puedes por causa de la pandemia, muy bien, usa el WhatsApp, usa el celular, manda mensajes, invitaciones a las personas para que reciban la palabra de Dios a través de las redes digitales todas las noches. Pero comprométete con la misión. Ahora mucha gente dice, pero pastor, es que nadie quiere, nadie me oye, nadie recibe. Pastor, yo invito, pero las personas no me hacen caso. Es que ahí tienes que aprender una cosa interesante, querido. Si tú quieres que las personas te escuchen, si tú quieres que las personas atiendan a tu invitación, lo primero que tienes que hacer es conquistar el corazón de las personas. ¿Y cómo se conquista el corazón de las personas? Haciéndose amigo de esa persona. Porque nosotros vivimos en un mundo en que nadie sigue a extraños. Las personas solamente siguen a sus amigos. Nadie sigue a extraños. Yo siempre hago la pregunta, ¿quién conduce a los jóvenes a las drogas? ¿Quién los lleva? Los amigos. Y el muchacho que se va a meter en las drogas, en el alcoholismo, en el cigarro, en lo que sea, sabe que esos vicios lo van a acabar más tarde o más temprano, especialmente la droga. ¿Sabe o no sabe? Claro que sabe. Entonces, ¿por qué va? Si sabe que le va a hacer mal, ¿por qué va? Es que no piensa, pues. Va llevado por el amigo, porque la influencia de los amigos es terrible. O para bien o para mal. Un amigo bueno te lleva por los caminos buenos. Y un amigo malo, perverso, con maldad en su corazón, que a veces ni él se da cuenta, pero es un instrumento del diablo, ese amigo te lleva a los terrenos de la miseria, de la destrucción. Al comienzo parece que no te pasa nada, pero finalmente tú te ves completamente destruido. El poder de la amistad es terrible. Ahora, yo te hago una pregunta. Si una persona puede ser conducida a la muerte por el amigo, ¿no podría ser conducida a la vida por el amigo? Claro que sí. Por lo tanto, si tú quieres tener éxito en hacer discípulos, en traer personas para Jesucristo, la primera cosa que tienes que hacer es hacerte amigo de las personas. ¿Y cómo se conquista el corazón de las personas? En estos tiempos de pandemia es un poco más difícil, porque si no hubiera pandemia yo te diría, invita a tu amigo a la casa a tomar un desayuno, sal con tu amigo a un restaurante, conversa con tu amigo, pero hoy día estamos limitados por la situación que el mundo está viviendo. Pero tú tienes un instrumento poderoso llamado tecnología, tienes el celular en la mano. No mandes mensajes para tus amigos solo para invitarles a mirar, a mirar las conferencias. No. Tú manda eso, porque él no te va a hacer caso si no has conquistado su corazón. Por eso es que tú deberías haber comenzado este trabajo ya meses antes, preguntándole cómo está, si puedes ayudarle en esta situación difícil que el mundo está viviendo, pidiéndole que te dé 30 segundos para hacer una oración en favor de él. De tal manera que la persona piensa, él se interesa por mí, este es un grande amigo. Y entonces cuando tú le mandas una invitación para recibir la palabra de Dios a través de las conferencias, pues él va a aceptar. ¿Por qué? Porque es tu amigo, porque tú ya has conquistado tu corazón. Por eso la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, por tanto, me seréis testigos en todas las naciones. ¿Qué cosa es un testigo? Testigo es alguien que ve, alguien que sabe, alguien que viene cerca de ti y te cuenta. Si tú quieres ser un testigo de Jesucristo, primero, tienes que haber vivido, tienes que vivir una experiencia de comunión con Cristo. Y segundo, tienes que acercarte a la persona para hablarle de Jesucristo. Y no le vas a hablar de teoría,
No le vas a hablar simplemente de una doctrina vacía. No le vas a hablar solo del sábado, del estado de los muertos, del diezmo, del santuario. Todo eso es parte del mensaje. Pero le vas a hablar cómo se relacionan todas esas cosas con la vida. Cómo te ayudó a ti el sábado. Tu hogar estaba destruido, no tenías tiempo para nada. El sábado, que era el único día libre, te ibas a jugar pelota con los amigos y ya la esposa te iba a dejar, tus hijos quedaban abandonados. Ahora el sábado estás con la familia, te reúnes con ellos. ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo te ayudó el tema del santuario, sabiendo que no estás solo en este mundo, sino que hay un Jesús intercediendo por ti allá en el cielo? ¿Cómo te ayuda la doctrina? Pero tú vas a testificar, tú vas a contar a la persona lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién eras tú? ¿Cómo vivías tú antes de conocer a Jesús? ¿Y cómo estás viviendo?